Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Bueno, yo quiero hacer un poquito de oda a nuestro gran capítulo que hicimos alguna vez del gluten, diciendo este bello Mítico capítulo, hablando de mito mitos, fue de que mítico. dejar de comer gluten adelgaza. Dejar de comer gluten adelgaza. ¿Qué dices, Carlos? Primero que todo, ¿se ha escuchado o no se ha escuchado? Definitivamente sí. Todo el mundo es anti-gluten, que porque es malo para básicamente. El gluten salió. El gluten es el diablo. El gluten Es uno de los hijos, por lo menos. es Si no es ¿Ves? el mismo diablo, o sea, Lucifer, ¿me entendés? O Por sea, eso el seitán se todo llama lo así. que, todo lo que tiene, ¿sí me exacto, entendés? ojo. Viene del gluten, o sea, sí, el gluten es el Lucifer. Entonces, Yo he oído, mira, yo he oído versiones como de este mito, ¿sí? Yo he escuchado, o sea, obviamente conozco y muy de cerca gente que es intolerante al gluten. Sé que lo que más daño les hace, como lo que le genera más los síntomas, es el trigo. Sí, entonces es gente que no puede tomar cerveza, es gente que anda buscando el pan tiene que ser no sé qué, sin gluten, y si, no es sin, y si es sin gluten tiene que ser entonces no sé qué. Bueno, llegamos al punto que a esta amiga muy cercana le andábamos buscando cuál era la cerveza que tiene menos gluten. es lo que iba a decir. Y llegamos a Ujú. la conclusión que sí, o sea, después de probar, eso sí que fue ensayo y error. Y una salida era una marca y a la siguiente salida era otra marca. Bueno, ¿y cómo te fue? Y así, hasta que al fin llegó un día, una mañana y dijo, ¿saben qué? Esta. Y es, ¿saben cuál es? Ujú. ¿Cuál? La Corona. La ¿Ves? cerveza Corona es la cerveza, Dios por lo mío. menos a ella y Ojalá, un ojalá. par de gente lo corroboraron también, dijo que es la que más le favorece a los celíacos. Ok, Va. pero tu amiga es celíaca porque no me imagino andando tomando cerveza con En esa gluten a ver cómo época, le fue. ella habrá tenido cuánto, 28, tal vez 27, 28, quizás habrá tenido en esa época, hace unos, no, quizás menos, 25, porque eso habrá sido hace unos 7 años, cuando fuimos compañeros de trabajo. Y, y sí, habrá andado por ahí 25, o sea, era de hule todavía. Tampoco vamos a decir aquí que la cerveza Corona es una cerveza sin gluten, ¿no? No vale la pena, hay que decir, la cerveza, Sí, claro, la claro, o cerveza sea, Corona viene de cebada, perdón, de cebada malteada y tiene gluten. Bueno, sí hay información que es de bajo contenido de gluten. ¿ves? Entonces, en ese orden de ideas, eh, no voy a hacer aquí un fake news diciendo que la cerveza Corona es no gluten. Entonces, en eso No, hay que no, ser claro. cautos. Yo quería dejar como claro que no estamos recomendándole a un celíaco irse a tomar esa cerveza. Yo sí, Carlos, no, que prueben, Carlos, no, sí, no. que prueben, déjalo que sean felices. Son celíacos, ¿cuánto tienen de no tomar una cerveza? Y por fin encontramos una a punta de ensayo y error que nos ha costado no sé cuántas salidas. Encontramos una que no les cae tan mal. Déjalos. Yo solo Puede ser. digo que no quiero que se atrofien las Ante células eso, pero intestinales de estos pacientes. Ya, ante eso mejor el whisky exacto. Ok. o vodka. Ya, entonces, ¿cuál es el problema? No. Pero bueno, espérense ahí. Entonces, Ajá. ¿adelgaza o no adelgaza? Hoy el gluten, mañana estoy más flaca. Hijo de pucha. A ver, yo diría, Yo digo no. ja, yo digo no porque también hay otros alimentos que no son beneficiosos para el proceso de disminución de peso que no tienen gluten. Entonces, si me van a quitar los alimentos con gluten, que claro, que estamos hablando sobre todo de cebada, centeno, trigo, o sea, uno se imagina sobre todo panaderías, pero también hay muchos snacks que también tienen gluten, ¿no? Pero yo diría que no. Yo diría que eso no sirve. En Ahora, realidad, tal vez, vale, podás explicarnos un poquito en qué consiste la intolerancia al gluten, o sea, cuáles son o sea, qué le hace el organismo. Si yo fuera intolerante al gluten, ¿qué me pasa?
gustan. Yo creo que para responder esa pregunta la gente puede ir al capítulo en el que hablamos todo el gluten, explicamos todo el gluten, para que vayan y lo escuchen, porque yo lo que quiero es explicar por qué una dieta libre de gluten no, pues, no es más beneficiosa para bajar de peso versus una dieta que sí contiene gluten. Y es que normalmente es lo que decía Ricardo, tú reemplazas un alimento libre, un alimento de gluten, digamos un pan, por un pan libre de gluten. O sea, y te estás comiendo de pronto las mismas calorías, solamente que es un pan de maíz o de una harina de arroz o algún otro tipo de harina, ¿sí? Que sea gluten free, incluso de avena, gluten free o cualquier cosa que se le parezca, y estás igualmente comiendo fuentes de carbohidratos o algunas otras cosas que de todos modos, eh, o sea, pueden llegar a las mismas calorías o incluso más que una dieta sin gluten. Entonces, que una dieta, bueno, eh, ¿me entienden? Es como que no hace falta quitar el gluten para adelgazar, o sea, no tiene que ver lo uno con lo otro, es como que, entonces ese tema de que de pronto la gente cree que las cosas libres de gluten eh, bajan de peso, son más saludables, completamente mentira. No te adelgazan más, ni son más sanas definitivamente. Vayan a ver Entonces, ¿qué el te, episodio de Yo, gluten. yo, te- yo, pero déjame hacer un paréntesis porque simplemente por la curiosidad de que no quiere irse a regresar, digamos tres cositas de Ok, gluten. Primero es una proteína, ¿cierto? Una proteína que asocia a la cebada, al centeno, al trigo. Segundo, hay diferentes tipos de alteraciones y que podemos hablar de básicamente tres. Una ok, que es la enfermedad celíaca, que es una reacción inmunológica al gluten, a esa proteína. Otra, estamos hablando de la enfermedad no celíaca o la sensibilidad al gluten no celíaco, que simplemente hay gente que es más sensible a eso, pero que presenta esos síntomas parecidos a los celíacos, pero no tiene ningún componente inmune. Y el otro es la alergia al trigo, en donde es una alergia más, es asociada al simple trigo y se acaba. Es eso como todo. ¿Qué es lo que está pasando? Que sí puede pasar gente que evita muchos alimentos de esos y después incurre en ellos. Por ejemplo, yo hago una dieta cero carbohidratos de cualquier tipo y después los incurro, puedo generar algo de síntomas que no significan ni que soy sensible, ni que tengo ni alteraciones alérgicas, ni tampoco inmunológicas, simplemente es por como la desacostumbramiento del cuerpo a y que se recupera 100%. ¿Listo? La enfermedad celíaca es básicamente una enfermedad que tiene mucho origen genético y nosotros, los que somos mesticitos, no las vamos a sufrir tanto. Se sufre más de sensibilidad y alergias, más que una enfermedad que es sobre todo de europeos, de o anglosajones. sea, tenés que ser pudiente. Acá No, no, no. En El Salvador esa es una enfermedad de pudiente. O sea, el pobre nunca es intolerante al gluten. Es igual que la infertilidad. Marica. El pobre nunca es infértil. La infertilidad esa solo le pasa al pudiente. Ah, digamos que yo digo, por ahora es muy, muy asociada a esos orígenes anglosajones. Entonces, digamos que si eres extranjero trajo riqueza, por ese lado podemos asociar a tu comentario. bueno, pero en todo caso, lo que Ricardo dijo es todo cierto. Entonces, la única persona que realmente debe dejar por completo el gluten es el celíaco, porque va a tener un efecto fisiológico donde se atrofian sus células intestinales y eso le afecta la calidad de vida a nivel nutricional, porque no puede absorber bien otros nutrientes. Entonces, sí o sí tiene que evitar el gluten para poder estar en general, o sea, para tener salud. Mientras que los otros dos escenarios, que son sensibilidad y alergia, son personas que, si bien pueden presentar síntomas de un poquito de inflamación, distensión abdominal, obviamente la alergia, sí, hay gente que hace rashes, hay gente que hace, eh, bueno, que se les cierra la ¿El garganta, bueno, esófago? pasan muchas cosas, ¿sí? Diferentes, pero tienen manejo. Entonces, dependiendo, pues, obviamente de la reacción de cada quien, deben tener, pues, esos cuidados. Pero en general, el gluten, pues, incluso tiene sus beneficios porque
o sea, no como tal el gluten, pero los alimentos que lo contienen también favorecen la microbiota intestinal, y las dietas libres de gluten están asociadas como a unos cambios en la microbiota que a veces no son tan buenos. Entonces, hay que considerarlo, no hace falta pues dejar el gluten ni lo va a hacer adelgazar. Bueno, entonces que ya le ponemos la etiqueta de mito falso. Para bajar de peso, sí. Ok, Para bajar entonces de el peso, mito claro. que dice que para bajar de peso hay que... No, que dejando de comer gluten se baja de peso es Así es. falso. Listo.